Viendo estos libros durante la pandemia y la verdad que durante la pandemia, cuando empezamos a usar mucho más todo lo que era lo digital, Canva, empezamos a crear un montón de recursos que los que nos permitió fue poder empezar a compartir entre nosotros los andamiajes y poder tener andamiajes para cualquier tipo de actividad que estábamos haciendo. Y mientras lo íbamos armando, íbamos pensando como estaría buenísimo tener esto al alcance de todos, al alcance de los chicos también, que se lo puedan llevar al colegio, que lo puedan usar en casa cuando tienen que practicar. Entonces, a partir de eso es que fuimos armando los libros en su momento, en 2021, y los fuimos vendiendo. Y después, hace unos años, hablamos con neuroaprendizaje para poder seguir llegando a más gente, porque nosotros no estábamos pudiendo ocuparnos de eso, así que neuroaprendizaje se ocupó de poder agarrar esos libros, ponerles muchísimo más diseño y que llegue y se pueda distribuir encima a muchos más países, así que estamos muy contentas y la idea de hoy es poder contarles un poco sobre qué son los andamiajes y cómo usamos nosotras el matetrucos y el lectotrucos para poder, nada, compartir ideas y enriquecer la práctica. Bueno, empezamos. Un poquitito, Mili, si quieres pasar, la, lo que vamos a, un poco la idea es marcar la hoja de ruta de esta presentación. No sé si está, nos está pasando la diapositiva. Ahí va, ahí estamos. Bien, bueno, un poquito de lo que vamos a hablar hoy y vamos a ir haciendo como este recorrido. Es hablar un poco de la teoría de los andamiajes, ¿no? Y del por qué entonces nosotras decidimos hacer y generar este pool de andamiajes, esta colección de andamiajes en los libros, el por qué, para qué se usan, hablar un poco de los conceptos de complejidad y dificultad de las tareas, ¿no? Y cómo el uso de andamiajes nos va a servir para eh, andamiar lo que es el grado de dificultad de las tareas, pero sin modificar y sin cambiar, digamos, la complejidad. Eh, y un poco después contarles qué tienen adentro estos libros, cómo es el índice, qué van a encontrar, para qué los podemos usar. Un poco es como mostrarles cómo nosotros los llevamos a la práctica, pero también desde la teoría. ¿Sí? Así que para empezar, pensamos en hacer una rutina de pensamiento, ¿sí? Como para empezar, para activar neuronas de este sábado a la mañana, que agradecemos un montón que estén acá. Con este texto del libro de Silvia Fillacone, que se llama Aprendizaje y Neurodiversidad, ¿sí? Que resume un poco en unas pocas palabras todo lo que fundamenta, digamos, lo que es el uso de andamiajes y la creación de estos dos libros, del Matetrucos y del Lectotrucos, ¿no? Entonces, ahora les vamos a dar 2, 3 minutitos para que lean este fragmento, ¿sí? Del libro y para que puedan quizás usar el chat para escribir o plasmar de este fragmento qué palabra les llamó la atención, qué frase les quedó resonando, como para después retomar y poder contarles un poquito más sobre los libros. Así que bueno, les dejamos leer. Me van apareciendo los primeros conceptos en el chat. Abrir zona de desarrollo próximo.
aventurarse porque están los soportes del ambiente, zona de desarrollo próximo y sabemos que contamos con los soportes ambientales necesarios para aprender, que los andamiajes sirvan para que la persona sea artífice de su propio aprendizaje, zona de desarrollo próximo, andamiaje, soporte, proceso, aventurarnos, se repite mucho esa palabra, bueno, andamiaje y la base para una planificación para 30 trayectorias, sí, súper importante, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Contar con los soportes ambientales necesarios para aprender, una planificación para 30 trayectorias, es la zona en la que nos aventuramos, rueda, posibilidades. Bien, el docente como aprendiz, abrir esa zona de desarrollo próximo, tal cual. Nosotros como docentes y educadores aprendiendo a llegar a esa zona, que vamos a hablar un poquito de qué se trata para poder, para que los alumnos o los pacientes puedan acceder a estos aprendizajes. Los docentes somos aprendices, bueno, perfecto. Zona de desarrollo próximo está justo en el medio, entre la zona de confort y la zona de pánico, lo que no puedo hacer, sí. Espectacular para trabajar justo ahí, genial. Bueno, gracias a todos los que fueron animándose a escribir en el chat. Creemos que este recorte es un poco lo que resume y explica el por qué la necesidad de crear estos libros y de poder como compartirlos y tenerlos a mano, ¿sí? Mili, ya si quieres pasar. En la próxima diapositiva un poco la idea era como empezar a contarles, bueno, entonces, ¿por qué vamos a usar andamiajes, no? Y partimos del concepto de trayectoria de aprendizaje, que la trayectoria de aprendizaje es pero Mary, María, está perdón, que no. silenciada. estoy muteada, perdón, yo ya había empezado a hablar. Bueno, entonces a partir de esta rutina, muchísimas gracias a todos los que fueron escribiendo acá. Tenemos, no sé, entonces no se escuchó porque yo iba leyendo algunas de las cosas que fueron poniendo en el chat. No se escuchó, ¿no? Sí, se Sí, escuchó, eso Mary, sí se escucha. fue Se esa escuchó parte todo de hasta trayectoria recién. nomás. Perfecto, así no repito. Genial. No se escucha bien, me están diciendo por ahí, voy a ver si salgo de mis auriculares. En un segundito, así ya empezamos. Mm, No se escucha, me dicen. ¿Alguien me puede chequear? Se escucha. Bien. Sí, se escucha perfecto. Bien, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, un poco la idea era empezar hablando del concepto de trayectoria de aprendizaje, ¿sí? Este proceso de desarrollo que tienen todos nuestros pacientes y nuestros alumnos, digamos, a la hora de ir construyendo aprendizajes que está interferido y está condicionado tanto por variables ambientales como por variables personales de cada uno, ¿no? Y que entonces nosotros tenemos siempre que tener en cuenta que vamos a tener tantas trayectorias de aprendizaje como alumnos o como pacientes tengamos, ¿sí? Y eso es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que todos nuestros alumnos van a tener su trayectoria de aprendizaje individual y diferente, digamos, moldeados por estas características individuales y ambientales, y no podemos esperar, ¿sí?, que todos nuestros alumnos aprendan y resuelvan de la misma manera y a la misma velocidad. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar qué soportes y qué ayudas desde nuestro lado, que vendríamos a estar más en el eje del ambiente, podemos pensar para poder ayudar a estas trayectorias de aprendizaje a seguir su curso y su camino, ¿sí? Bueno, Miri, si quieres pasar. Bien, esto ya está. Entonces, un poquitito, este dibujo nos ayuda a representar. Esperen que se fue la presentación. Bien, bueno, acá hay un dibujito que nos gustaba mostrarles porque nos ayuda a representar dónde es en que nosotros actuamos con estos andamiajes y con los libros del Matetrucos y el Lectotrucos, ¿no? Estamos teniendo fallas para pasar la diapositiva. Ahí está. Em,
Bien, que nos gusta mucho, es un gráfico que armó una de las de nuestro equipo, una psicopedagoga, ¿no? En donde habla de esta zona de desarrollo próximo de la que leímos recién en el fragmento del libro, ¿no? En donde tenemos que buscar abrir esa zona de desarrollo próximo en donde el nivel de productividad y el nivel de estrés que genera la tarea o la actividad que nosotros presentamos sea el nivel óptimo, ¿sí? Para que el esfuerzo del alumno, del paciente, sea un esfuerzo productivo y para que tenga la motivación y la autonomía necesaria, ¿no? Entonces, un poco es no solamente pensar desde el punto de vista de las tareas que presentamos, sino también a partir de las tareas que presentamos, qué apoyos podemos brindarles, y ahí entran los andamiajes, y ahí entran el lectotrucos y el matetrucos, para que justamente la tarea que yo presento, con los apoyos que yo presento, sean en este nivel de productividad y estrés óptimo, ¿no? Que no sea una zona de pánico en donde la tarea por ahí resulta muy desafiante, más compleja de lo que por ahí el alumno puede y encima carece de apoyos y entonces no sabe por dónde ir, entonces el esfuerzo que invierte es inútil y va perdiendo la motivación, pero tampoco que sea una tarea en donde quizás el alumno se mueve cómodamente y en donde por ahí eso ya puede llevar también a un descenso de la productividad por un tema de aburrimiento o de que esto no es lo suficientemente desafiante. Entonces acá es donde entran un poco el lectotrucos y el matetrucos, en pensarlos como nuestros andamiajes, ¿no? Como profesionales, para poder andamiar en los procesos de los alumnos, poder brindarles estos apoyos necesarios para que las actividades sean lo suficientemente desafiantes. Entonces, para ir un poco al concepto, ¿no? De andamiaje y qué son y de qué se trata, ¿no? Tener como los andamiajes disponibles, los andamiajes, bueno, la palabra andamiaje viene como del andamio, ¿no? A la hora de construir o de las construcciones, el andamio es esta estructura que soporta y que sostiene el desarrollo, la construcción de un edificio y que en la medida en que se va construyendo y ya no lo necesita, también se va sacando. Y el concepto de andamiaje es un poco eso, ¿no? En educaciones. Son estos sistemas, estas estructuras de apoyo, ¿sí? Que son temporarias, son móviles, ¿no? Las vamos modificando y que permiten justamente a nuestros alumnos y a nuestros pacientes ir avanzando sobre la tarea. Em, Bien, es importante tener en cuenta que los andamiajes en general se personalizan, o sea, no hay un andamiaje único para todos, pero sí tenemos que saber que todos son, y a todos les va a venir bien el uso de andamiajes, ¿no? Que en el libro tenemos un montón de ejemplos, en los dos libros de andamiajes y de distintos temas que después vamos a ir viendo y les vamos a ir mostrando, pero bueno, después uno también puede ir en base a eso, ir personalizándolos, ir agarrando quizás uno para algún paciente, uno para otro o para algún alumno. Es tan individual la trayectoria de cada uno que es importante tener en cuenta que el concepto de andamiaje también implica que no hay un único andamiaje para todos, ¿sí? Y que los andamiajes, aparte, cuando los vinculamos a la instrucción, o sea, cuando los educadores o los docentes los podemos plantear desde el minuto en que planteamos la planificación de clase, eh, podemos planificar pensando en las actividades que vamos a hacer y también pensando en los soportes que vamos a tener para los alumnos que quizás necesitan ese apoyo para llegar al objetivo o a la tarea, ¿no? Entonces también nos ayuda justamente a promover habilidades y a poder sostener la tarea de algunos de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces un poco nos van a permitir los andamiajes, el matetrucos, el lectotrucos y las distintas herramientas que vayamos usando de estos libros, pasar del todavía no puedo, o sea, esta zona de pánico o de estrés, en donde el alumno se enfrenta a la tarea, cree que quizás todavía no puedo, que le falta algún apoyo, algún andamio para avanzar, con el andamiaje también nos vamos a ayudar a pasar a la zona de desarrollo próximo y abrir esta zona de aprendizaje, ¿sí? Y vamos a poder empezar a evidenciar y hacer visibles sus aprendizajes, sus logros, y también vamos a poder minimizar un poco todas las dificultades que aparecen cuando hay también niños, alumnos o pacientes con alguna condición que afecta a la trayectoria de aprendizaje. Pueden ser desde dificultades de aprendizaje, algún trastorno del desarrollo, ¿no? Que para estos chicos fundamentalmente, y creo que en un principio lo pensamos para estos chicos que vienen a nuestros consultorios, ¿no? Y que tienen estas dificultades de aprendizaje que impactan en su desarrollo, pero que en realidad los andamiajes son útiles para todos y permiten que todos puedan ir desarrollando este potencial. Y la realidad es que son apoyos que muchas veces muchos docentes o educadores piensan que quizás si están disponibles para todos, algunos puede ser que se apoyen demasiado y que no lo necesitan, pero un poco el concepto del andamiaje es eso, ¿no? Es que
primero son temporarios, o sea, se usan hasta que la estructura ya no se necesita. Entonces, se van a ir reduciendo gradualmente. Uno los puede ir reduciendo gradualmente a medida que los alumnos van avanzando y los van usando, pero también se van a dar cuenta que los mismos alumnos o pacientes lo dejan de usar en la medida en que ya no lo necesitan, ¿no? Entonces, por eso es que pueden estar como disponibles para todos, porque el alumno o el paciente que ya no necesita recordar los pasos, por ejemplo, para resolver un problema, no va a estar mirando el andamiaje, pero quizás el que sí lo necesita, sí. Y entonces ahí es donde podemos ir accediendo a cada una de las trayectorias, ¿no? Bueno, como ya dijimos, pueden ajustarse, pueden ir editándose, acomodándose a las necesidades de cada uno. eh, y también se utilizan en general cuando la tarea está lejos del alcance del paciente o del alumno, ¿sí? Y un poco como para mostrar que los andamiajes están en todas partes y están en la vida diaria, la realidad es que a los andamiajes los usamos todo el tiempo, ¿no? Uno cuando, nosotros como adultos y no necesariamente en situaciones formales de aprendizaje, pero cuando usa el calendario para registrar las citas en el médico, los turnos, la calculadora para hacer cálculos difíciles, las recetas de cocina de algo que por ahí estoy aprendiendo a cocinar y todavía no lo tengo automatizado. Los usamos todo el tiempo. Estos también son andamiajes, ¿no? De la vida diaria. Pero lo loco es que cuando ya no los necesitamos, no los usamos. Entonces, un poco es tener esa idea, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, el Google Maps. Yo voy a un lugar por primera vez y probablemente use el mapa y las direcciones del mapa para llegar, ¿no? La primera, la segunda y la tercera vez. Quizás ya la cuarta y la quinta me acuerdo de memoria y ya lo voy automatizando y ya lo necesito. Entonces, yo mismo me voy desprendiendo de ese andamiaje, así como los subtítulos en una película, si empiezo a entender más fluido el inglés. Eh, Ahí tenemos el chat de una persona referente a un colegio con el que estuvimos trabajando un poco el uso de andamiajes, el uso de los matetrucos y los lectotrucos. Y, y al principio no tenían, como no estaban muy seguros si dejarlos disponibles para todos o no. Y bueno, este fue el mensaje que recibimos, ¿no? Que lo que se sorprendió y le pareció muy grato es que lo más genial de todo, dice, es que contra todo pronóstico, el que no lo necesita no lo usa. Entonces eso, y aún en un examen, ¿no? Entonces eso nos da la pauta de que el andamiaje es este apoyo para que se puede ir retirando, ¿no? De manera progresiva. Bien, y para poder entender el por qué son tan importantes o por qué nos sirve usar tanto estos libros y los andamiajes en sí, vamos a introducir lo que son los conceptos de complejidad y dificultad, en qué nos van a permitir los andamiajes en los aprendizajes de nuestros alumnos o de nuestros pacientes. Entonces, lo que va a buscar hacer el andamiaje es no tocar lo que sería la complejidad de la tarea. La complejidad se refiere al nivel de abstracción que implica, el nivel de razonamiento que yo quiero o el objetivo de mi actividad, pero sí vamos a trabajar sobre la dificultad que esa tarea implica en cada chico. La dificultad se refiere al nivel de esfuerzo que me va a demandar hacer una tarea, que va a variar en cada uno de los chicos. Entonces, hay quien le va a llevar más tiempo, hay quien su memoria de trabajo se va a sobrecargar más o que tiene más dificultad en mantener el foco de atención. Entonces, lo que vamos a ir buscando es trabajar sobre este eje, sobre la dificultad. La tarea en sí no la vamos a modificar, sino que con el andamiaje, con el apoyo que nosotros tenemos acá, al lado, a un costado, lo que vamos a buscar es disminuir el esfuerzo y la demanda de cada una de las tareas. Es por eso que ahí es donde se ubican nuestros libros, en buscar ayudar el proceso de automatizar y dar fluidez en el desarrollo de las distintas habilidades académicas en este caso. Entonces, las nociones de más básicas, que tal vez hay chicos que las automatizan más rápido y hay otros que no, se puedan apoyar en el libro, se puedan apoyar, a veces nos apoyamos en personas, lo que nos permite el lectotrucos o el matetrucos es tener ahí al costado mi herramienta para recurrir en el momento en que necesito y poder descargar y liberar mi memoria de trabajo de las distintas cosas que me impiden llegar al objetivo de la tarea en sí. ¿Sí? Para que yo poder focalizarme. Entonces, uno cuando elige también ofrecer el andamiaje es pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que mi paciente, que mi alumno logre con esta tarea? Y entonces, si yo quiero que pueda aprender el proceso de
el análisis sintáctico, yo le puedo dar los pasos para que se concentre en identificar y pensar bien cuál era el sujeto, cuál era el predicado, y que no esté pensando, bueno, espera, me salté algún paso, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, o tener que volver para atrás. Entonces, tener ahí al costadito los pasos que yo necesito para no olvidarme nada, no tener que volver, ir adelante y hacia atrás, entonces poder ser un poco más eficientes. Y algo importante también a tener en cuenta cuando nosotros ofrecemos y pedimos que los chicos puedan tener los andamiajes, es que igualmente necesitan y requieren de un nivel de comprensión. Por eso es que la complejidad no se toca, porque si yo no entiendo qué era el sujeto, si no accedí al conocimiento del sujeto del predicado, o pensar que era un modificador directo o indirecto, el andamiaje igual no me va a servir. Por eso es que no estamos tocando la complejidad y el nivel de razonamiento que estamos pidiendo de la tarea, pero sí estamos ayudando a los pasos en que tengo que seguir y no me tengo que concentrar en eso porque me apoyo en el andamiaje que tengo acá al costado. De la misma manera sucede en las matemáticas, por ejemplo, lo que son cuando tengo que resolver una división, operación compleja de muchos pasos que requiere muchas habilidades básicas consolidadas, lo que son las sumas, el manejo de las multiplicaciones, el poder saber en paso a paso, y todos sabemos lo que implica el desgaste de llegar a la división y de darme cuenta que arrastré un error o que me equivoqué en una parte, me salteé, me confundí en una multiplicación y entonces tengo que volver todo para atrás. De esta manera, si yo tengo los pasos para dividir, la primera vez voy a ir haciendo paso por paso y a medida que va avanzando, como decía Mary, voy a ir mirando menos o tal vez chequeo, me mando a hacerlo y después vuelvo. Lo mismo cuando tengo que escribir oraciones. Al principio, para poder hacer oraciones complejas y completas, voy a ir mirando cada una de las preguntas y entonces así lo voy a ir construyendo. Y después, a medida que avanza el tiempo, voy a ir mirándolo cada vez menos porque ya voy a ir logrando automatizar y entonces la dificultad y el esfuerzo que me demanda realizar esta tarea va a ir disminuyendo. Y acá tenemos muchos ejemplos, tanto del lectotrucos como del matetrucos, que lo que buscan es esto, es liberar a esta memoria de trabajo, a esta atención que tienen una capacidad limitada, que en todas las personas y más nosotros con el público en el que trabajamos, con nuestros pacientes que muchas veces tienen algún trastorno específico de aprendizaje, en donde esta automatización lleva más tiempo, donde la memoria de trabajo se sobrecarga mucho más. Entonces, de esta manera, con los andamiajes, lo que permitimos nosotros es que el foco esté puesto en la tarea en sí, en esta habilidad que me está pidiendo, y después en paralelo vamos a seguir trabajando estas nociones para poder automatizarlo también por otro lado y ir retirando el andamiaje. Entonces ahora nos gusta pensar para qué sirven los andamiajes, para qué le pueden servir los andamiajes a los alumnos o a los pacientes con los que estamos trabajando. Los andamiajes tienen distintas funciones para el aprendizaje. Por un lado, reclutan, es decir, que le permiten a la persona que se sienta segura, capaz de que puede trabajar en esta tarea. Ayudan a generar un montón de confianza, porque tienen ahí el paso a paso, tienen ahí cómo hacerlo. Entonces, si estoy haciendo una actividad de comprensión y quizá me está afectando un poco la lectura, por ejemplo, acá en este caso que tienen que leer un texto y encontrar cuál es verdadero y cuál es falso, y tengo que leer con precisión, el andamiaje está ahí para hacerme sentir seguro de que puedo tener un apoyo que me ayuda y me recuerda que para poder comprender tengo que leer más lento, que tengo que leer pausado, que si hay una palabra que no entiendo la puedo leer por sílabas, y me acompaña a generar esta sensación de que tengo un soporte que me está acompañando. Por ejemplo, también lo que hacemos es llevarlo al colegio. Llevarlo al colegio, había un ejemplo de unos sobres de Bernie que se lleva uno de los andamiajes en un sobre con esos, para que cuando está ahí en el colegio haciendo divisiones, tenga ahí ese andamiaje que usó en el consultorio y que si no se acuerda cómo hacerlo, lo tenga a mano. Y eso tenerlo a mano es como tener las rueditas en la bici. Te da confianza, te da esa sensación de que estás estable, estás parado y vas a poder resolver esa actividad. Después tenemos, otra de las funciones es reducir, es bajar este grado de libertad
para poder simplificar la tarea y minimizar errores. Los andamiajes nos ayudan a guiar por dónde empezar. Esto la verdad que es fundamental el guiar por dónde empezar, porque muchas veces cuando estamos haciendo algo nuevo, donde más nos frenamos es, bueno, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Y tener ahí, por ejemplo, sumas de fracciones con distinto denominador, que al principio es bastante complejo poder resolver una actividad con estos contenidos, tener el paso a paso ayuda un montón. También para tener el paso a paso de cómo supervisar mi escritura, cuando tenemos que revisar, tenemos que monitorear, es demasiado libre la Conector palabra basura. revisar, no es demasiado libre la palabra revisar. Entonces, cuando damos los andamiajes con el monitoreo bien en paso a paso, ayudamos a guiar cómo se monitorea una tarea, qué significa revisar. Entonces, con ese paso a paso se van ordenando y van pudiendo corregir su propio trabajo. También lo que hacemos es plastificarlos y que se los lleven a las Conector vas a pruebas. usar de estos. Tenemos un video ahí, sí, ponelo, Mili. Conector vas a usar de estos para el final. Luego De estas. luego de, ¿Cómo terminó? Se trabó el video, pero no pasa nada. Conector vas a usar de estos Ahí está. para el final. luego De estas. luego de, ¿Cómo terminó? al final, cuando llegamos a la isla, Bien. Con la mano de esto de llevar los andamiajes al colegio, viene la siguiente función, que es poder sostener el trabajo hacia la dirección correcta. Perfecto. Antes, por ejemplo, lo que tiene el andamiaje anterior sobre escrituras de cuentos son los conectores a mano. Entonces Pero sí, ayudan tenemos a que llevar el ver, trabajo hacia la chequear. dirección ¿Hasta correcta. dónde llega? hasta acá. ¿Y está bien? Y esto que decía Perfecto. Mili, sobre reducir la demanda de la memoria de trabajo. Sostener tantas palabras, sostener tantos conectores, mientras estás haciendo otra tarea, es un montón de esfuerzo. Entonces, poder tener los andamiajes a mano que te ayuden a sostener esa tarea, que te ayudan a ir en dirección correcta, que te hacen sentir seguros, es muy valioso. Y acá, por ejemplo, hay otro de los ejemplos. Acá hay un ejemplo trabajando con sumas que dan 10. Entonces, lo que vemos, ¿querés ponerlo, Mili? Es que mientras vamos haciendo la actividad, acompañamos Sí, el está bien. proceso de Perfecto. aprendizaje. 3 más 7. No. Sí, hago en orden. Sí, 3 más 7. A ver, chequea. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. ¿Y está bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces acá lo que vemos es, a veces hay preguntas que cuando estamos respondiendo nos podemos equivocar y el andamiaje ayuda a eso, a acompañar el proceso, que puedan estar encaminando la tarea hacia el objetivo al que queremos llegar y a reducir lo más posible los errores y dar feedback inmediato sobre la actividad. En vez de estar corrigiendo a nosotros, el andamiaje te permite poder ir, buscar ese andamiaje y chequear si lo que estás haciendo va en la dirección correcta. Perdón, Juaní, Sí, dejo de compartir y cambiamos, así eliminamos problemas técnicos. dale. Y ahí retoma Delphi compartiendo. Sí. Otra de las funciones, hacer evidente lo crítico, es resaltar aquello que es necesario para entender. También tenemos un montón de andamiajes que son más conceptuales, de teoría, que te permiten tener a mano esa explicación que escuchaste antes en clase o lo que te enseñó tu psicopedagoga, tenerlo a mano para poder ir respondiendo a otras actividades. Por ejemplo, si tenés que hacer una actividad de comprensión, te permite, los andamiajes de inferencias o preguntas literales, te permite tener ahí al alcance todo lo que es la información sobre qué significa comprender,
cómo hago una respuesta literal, cómo respondo a una pregunta que es más inferencial. Entonces acompañan para poder hacer esto evidente, para que tengan a mano toda esta teoría. Y la última función, que la verdad que creo que es la última que voy a nombrar, pero que acompaña que cada una de estas funciones permiten esto, permiten auxiliar la ansiedad y la frustración. A medida que vamos teniendo estos soportes que te encaminan a la dirección correcta, que te muestran por dónde empezar, empezamos a auxiliar la ansiedad y la frustración. Si tenemos un soporte que lo trabajé previamente y que lo llevo al colegio, que ya me ayuda a saber por dónde empezar, que me reduce la posibilidad de error, voy a estar reduciendo mi nivel de ansiedad y voy a estar reduciendo mi nivel de frustración. Entonces va a permitir que yo me exponga a ese aprendizaje de otra manera, que yo no esté en una situación de zona de pánico porque no sé qué se espera de mí o qué tengo que hacer, sino que al revés voy a estar en una zona de desarrollo, en una zona de aprendizaje, sintiéndome segura de que puedo hacer esta tarea. Bueno, bien. Un poco lo que vamos a hacer ahora es mostrarles, por más de que ya fuimos con varios ejemplos y mostrándoles fotos de cómo lo usamos, un poco el contenido de cada libro y que ustedes puedan ver los andamiajes que fuimos armando, obviamente no todos, pero que vean un poco cómo es todo el recorrido del libro. En primer lugar, bueno, este es el índice de lo que es el Matetrucos, que ahora se los vamos a mostrar un poco más con fotos, pero a medida que fuimos recopilando andamiajes, esto que contaban al principio de que empezamos en pandemia y así fuimos recopilando andamiajes de todas las chicas de nuestro equipo que nos ayudaron, eh, empezamos con temas que por ahí se puede usar en Sale 5 en primer grado, que son las sumas, las restas, el conteo, pero como podrán ver acá, ya el último contenido de lo que es el Matetrucos implica números negativos, contenidos que se ven en secundaria. Entonces, un poco lo que queríamos mostrarles es este recorrido que va haciendo el libro. Somos muy partidarias siempre de empezar nosotras con la psicoeducación, que creemos que hace a los chicos, bueno, entender muchísimo qué es lo que está pasando, por qué estamos trabajando, generar esta motivación, querer cerrar la brecha desde dónde estoy hoy y hasta dónde quiero llegar y también el por qué, los andamiajes, así como nosotros les estamos contando a ustedes con todo este vocabulario más técnico, nosotros lo bajamos muy a tierra también para los chicos y por qué hoy necesito esta ayuda. Entonces, tanto el mate trucos como el lectotrucos empezamos con toda esta parte de psicoeducación. Esta primera imagen de mi cerebro es un músculo, con esfuerzo y dedicación puedo lograr lo que me proponga y trabajar este músculo. Nosotros incluso llamamos en nuestras sesiones el gimnasio del cerebro. Y como verán, bueno, empezamos con temas, esto que decía, que se empiezan a ver desde que uno es muy chico. No sé, este andamiaje justo es recursos concretos para sumar, que podemos hacer dibujos o palitos, usar el material concreto. Incluso hay partes en el libro que a lo que estábamos apuntando es que se puedan fotocopiar y plastificar, o incluso fotocopiar y por ahí, no sé, hay maestras en el colegio que este árbol de números por ahí lo fotocopiábamos y después lo pegaban abajo de una suma o una resta que tenían que hacer y ya les quedaba como un andamiaje que podían replicar constantemente y era parte de la dinámica de la clase. eh, y que incluso sirve como para todo este entrenamiento cognitivo, más allá de solo tener el andamiaje como el ayuda a memoria o lo que me va a ir dando el paso a paso para resolver las cosas, sino incluso yo poder trabajar en el mismo andamiaje, que no sea a veces simplemente como el soporte, sino que sí es un soporte, pero yo también puedo hacer algo con ese soporte. Y este es el caso, bueno, de los árboles de sumas, de restas. Después sigue aumentando este contenido que, bueno, obviamente acompaña mucho todo lo que es la trayectoria escolar, pero incluso andamiaje sobre el mínimo común múltiplo, el divisor común máximo, y así sigue aumentando hasta lo que sería incluso la propiedad distributiva, radicales, ecuaciones, y bueno, siguiendo todos estos conceptos que fueron nombrando las chicas, que algunos son marcar el paso a paso, qué tengo que prestar atención, qué no me puedo olvidar. Bien, y después en lo que es el lectotrucos es muy parecido todo el proceso que va haciendo, sí, por ahí lo que tiene distinto es que lo tiene dividido en ortografía, escritura, lectura, pero bueno, también va acompañando todos los contenidos académicos.
No. Para que pongo stop. Bueno, empieza de nuevo con la psicoeducación, que en el caso del lectotrucos también hacemos como mucho énfasis en, bueno, cómo funciona el cerebro cuando leemos y por qué tenemos que practicar. Muy bueno, neuroeduca, por ahí lo dice un poco el nombre también, pero siempre muy desde las bases neuropsicológicas y bien bajado a tierra para que los chicos lo comprendan. Y empieza desde lo más básico y simple como el reconocimiento de letras, todo lo que es la conciencia fonológica, y siguiendo esta idea de que también queremos lograr este entrenamiento y poder hacer algo con el andamiaje. Hay incluso toda una parte que sería un silabario, que es para poder practicar como la lectura de sílabas directas y poder generar automatización, que acá les vamos a mostrar un ejemplo de cómo lo usamos. No. Na. Ni. ¿Se escucha con audio? ¿Sí? Sí, Bien. Nu. Ne. U. Pe. Pu. Pa. Pi. Po. Pu. Si. Po. Pa. Bueno. Si. Po. Pu. Pa. Pe. Po. Que bueno, esto era eso, un poco para mostrarles que no era simplemente a veces el andamiaje donde está la teoría o el paso a paso, sino también poder usar este libro para trabajar, usarlo como actividad en muchos casos. Y este es otro ejemplo. Bueno, que primero sí está la explicación de, bueno, en lo que es la imprenta minúscula, hasta dónde llega la altura de cada letra, pero después incluimos abajo esta parte que se puede fotocopiar, que se puede plastificar, para que los chicos puedan practicar y que no sea simplemente, como decía antes, el andamiaje de solo la teoría. Y así, bueno, sigue aumentando como la complejidad de los temas en base a las edades y a lo que se va dando en el colegio. Incluye también cuestiones de comprensión lectora. Para lo que es escritura incluimos todo lo que es un banco de palabras para poder, nosotros llamamos esto como las palabras más jugosas, que serían como esas palabras buenísimas para empezar a escribir y no quedarnos solo en es bueno, sino bueno. Entonces, ir al andamiaje del banco de palabras y decir, a ver qué vocabulario puede usar según el carácter de la persona, simpático, divertido, y lo contrario, cuál sería, usar los antónimos. Y incluso termina con, creo que este es el final ya del libro, con lo que es recursos literarios, que era algo que también nos dimos cuenta que terminaba apareciendo un montón en los andamiajes que íbamos haciendo, que ya es, bueno, las imágenes sensoriales, la metáfora, la personificación, qué es, cómo la encuentro en una poesía. Entonces, un poco eso, fue un libro armado desde tanto la demanda que nosotros veíamos en el consultorio, pero la realidad es que también nosotros tenemos el beneficio y el lado bueno de que trabajamos en colegios, entonces quisimos armar andamiajes que sirvan no solo en el consultorio, sino que poder generalizar todo lo que hoy hacemos en el consultorio y que los chicos lo lleven al colegio y que no sea solo una herramienta para el chico, sino también para las maestras. Varias personas, varios maestros en los colegios nos dicen que las chicas lo nombraron como, bueno, era para él, nos terminó sirviendo para todos. Em, bueno, acá un poco les mostramos que sí, que el uso de los libros dentro de la clase, la realidad es que ayuda un montonazo también. Por esto decíamos que el que no va a necesitar el andamiaje, a la larga no lo va a usar y el que sí lo necesita lo va a ir a buscar. Así que bueno, esa fue un poco la presentación. Les dejamos acá que con el código truco se pueden llevar un 10% de descuento si es que compran los libros. Y bueno, dejamos abierto a cualquier consulta. Muchas gracias, chicas, por la exposición. Creo que fue súper clara y creo que como editorial nosotros creo que estamos muy contentos con la repercusión de los materiales. Nos parecía clave que ustedes pudieran también contar de dónde viene este material y creo que el éxito proviene también de ese puente entre la escuela y el consultorio, ¿no? Tener la posibilidad de que puedan observar ustedes en primera persona lo que los chicos necesitan y lo que los docentes
encuentran mayor dificultad y poder resolverlo de esta manera para que muchísimos profesionales podamos implementarlo en consulta y mismo también como intervenciones en las escuelas. Así que nada, la verdad, muy agradecidos también hay 200 personas escuchándolas y la verdad que da mucho placer que haya tanta gente motivada por seguir aprendiendo sobre andamiajes y sobre estos pequeños trucos que van a ir ayudando a los niños a aprender mejor. Así que de nuestra parte, de parte de la editorial, les agradecemos a todas las autoras y a la gente que está también aquí. Así que bueno, queda el descuento aplicado para la web, para todos los que quieran adquirir. Y bueno, y cualquier consulta nos pueden escribir. Dejo abierto por si alguien quiere hacerles alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Perdón, no puedo prender la cámara porque no tengo buena señal. Pero yo tengo un mate trucos de hace muchos años, cuando salió la primera edición en Neuroeduca, y quería saber si hay una diferencia. O sea, ustedes ya comentaron que esto va planteado también para que los docentes lo puedan utilizar, pero si esa es la única diferencia entre los libros. No, el contenido es el mismo, lo que se cambió fue una cuestión de diseño y algunas cuestiones más estéticas, pero la cantidad de andamiajes y áreas en que abarcamos son las mismas. Quizás, perdón, también lo que tienen de diferente es que hay dos andamiajes por hoja, a diferencia de la primera edición, que te da como también un pantallazo un poco más global de las herramientas que tenés para trabajar. Muchas veces por ahí lo que hacemos con los pacientes, que no sé si en la foto se veía, pero eh, para que no haya también tanta información visual, ponerles como alguna cartulina, alguna hoja para que se concentren solo en el andamiaje necesario. Pero bueno, esa es otra diferencia por ahí, que van a ver que quizás es más gordo o parece que tiene más páginas o más andamiajes el anterior, pero en realidad son los mismos, solo que optimizado. Y ahí Buenísimo, preguntan gracias. si van a estar en la feria del libro también, los dos, para poder adquirirlos ahí. Sí, sí, van a estar en la Feria Libre de Buenos Aires. El stand es el 219, por si ya lo quieren anotar, y los van a poder ir a ver ahí. Y bueno, está la firma también de los ejemplares que lo vamos a ir publicando para que las chicas se los puedan firmar y que se los puedan llevar ese mismo día firmados y bueno, que las puedan conocer a las chicas en persona también. No sé si alguien quiere aprovechar para hacerles alguna consulta a las chicas, por ahí no de los libros puntual, pero por ahí algo sobre los temas que estuvimos viendo. Alguien que tenga alguna pregunta para hacer con respecto al trabajo en aula. Yo soy muy, trabajo en una escuela y bueno, justamente esta posibilidad de brindar andamiajes tanto a la seño como a los niños, porque por ahí eso está bueno, que la docente se los pueda apropiar y facilitárselo a los chicos, porque a veces en la escuela si se lo damos solo a los niños, por ahí no saben cómo marchar. En cambio, cuando es la docente que lo expone y lo acompaña, se recibe desde otro lugar. Y completamente de acuerdo, incluso empezar a entrenar también a los docentes a medida que van planificando y pensando cada actividad. Si tienen el libro a mano, pueden tener a mano como ideas de, bueno, por ahí puedo dejar disponible este andamiaje para el que lo necesite, ¿no? Como también da una fuente de no tener que ir y armar un montón de material más, que ya el trabajo docente es enorme, nada, para tener disponibles al momento de planificar. Ahí vimos que en el chat, no encuentro ahora la pregunta, pero habían preguntado por qué utilizamos la imprenta minúscula en el libro. La realidad es que el principio de las actividades, como decíamos, que está pensado desde la edad más chiquita, donde uno se empieza a alfabetizar, están presentadas las letras en imprenta mayúscula. Incluso todo el silabario para practicar fluidez también está en imprenta mayúscula, pero la realidad es que a medida que se van complejizando los contenidos en el colegio y que incluso
todas las actividades que los chicos van haciendo son en imprenta minúscula. Entonces, somos muy partidarias como de, sí, al principio muchas veces se alfabetiza en imprenta mayúscula, pero exponer a los chicos esa imprenta minúscula porque la realidad es que a la larga el libro que vamos a leer de grandes o en secundaria o ya desde tercer grado es en imprenta minúscula. Entonces, solo exponerlos a la mayúscula los estamos como privando de posibilidades y de que ellos realmente puedan acceder 100% a la alfabetización. Sí, siempre es importante y van a ver, por ejemplo, tanto en el abecedario, en lectotrucos, como al presentar las vocales, que se presentan en los dos tipos de letras, ¿no? Y eso es un poco también lo que dice la evidencia científica de poder presentar, digamos, todas las formas de la letra A y así con todas. Hola, buen día. Muchas gracias, muy valioso el aporte. Quería consultar si el cupón de descuento aplica sobre los dos libros o directamente eh, en los dos en total. No sé si me explico. Video. Cuando vas al proceso de compra y tenés los productos seleccionados, ya sea uno o los dos, al final vas a encontrar una palabra que dice cupón y cuando lo aplicaste hace el 10% sobre el total de la compra. Compres uno o compres los dos, es indiferente. Buenísimo, muchas gracias. ¿Y por realizar la compra de los dos hay algún descuento o es el mismo precio? No, en principio están por separado, está cada uno por su cuenta y va el descuento aplicado a la compra total. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por compartir tanta información que es súper importante. Y yo recién estaba realizando la compra de los libros y ya de por sí, por comprar los dos te da un porcentaje de descuento. A eso se le puede agregar este, eh, este código de aplicación o es una cosa o es la otra. No se acumulan. O podés comprar los Ah, dos que tienen el mismo descuento o por separado y tenés el descuento en el individual. del código, digamos, que ustedes pasaron. Sí, claro, que en realidad es el mismo El descuento solo mismo, perfecto, sobre un perfecto. Muchas producto solo. gracias. De Muchas nada. gracias. Ahí en el chat vimos a Fabiana que pregunta, tengo una alumna que le cuesta reconocer y nombrar los números del 0 al 99. ¿Qué andamiajes podría utilizar? Tengo el Matetrucos. Bueno, ahí en el Matetrucos tenemos primero como dos formatos del cuadro de números, como del castillo de números del 0 al 100, ¿sí? Que están así como uno de un lado y otro del otro, por ahí no se ve muy bien, pero les voy a explicar. De un lado están los números como el castillo de números, como uno lo encuentra en general y lo conoce. Y del otro lado está el mismo castillo, pero con los nombres de los números abajo. Entonces, cada número tiene el nombre escrito en imprenta minúscula, digamos, en el nombre del número como para empezar a trabajar ese reconocimiento. También otro andamiaje que se puede usar para el reconocimiento de los números o el nombrado de los números del 0 al 99 es esta tablita, una tablita, esa misma. Perdón, compartí pantalla para mostrar lo que estabas diciendo. Esa la iba a mostrar, pero no se veía muy bien en el video, así que genial. Incluso si es del 0 al 99, se puede usar solo las columnas de decenas de unidades, tapamos o lo recortamos. Ahí es cuando decimos que se pueden personalizar y ir como customizándolos. Para de nuevo, muchas veces por ahí esto de que a veces les cuesta evocar, no sé, los 20 o Bueno, ahí voy. Ah, perdón, pensé que había alguna pregunta. Genial. ¿Qué más? Bueno, la correcta escritura, hay otro andamiaje que ayuda y apoya lo que es la escritura en letras. Esto de por ahí hacer evidente lo crítico en el sentido de plantear, bueno, toda la familia del 20, 23, 24 se escribe todo junto, de los 30 en adelante se escribe por separado, 32, el 50 con C, bueno, todos nada, después en los 100 por ahí los que van con SC, 200, 300, como desde ese lado también de la escritura y reconocimiento. Mérita agrega para Fabiana también en la página 13
Hay un andamiaje sobre valor posicional que está bueno para acompañar mientras vas trabajando con material concreto, con el multibase, con tarjetas, tener ahí también a mano el andamiaje de, bueno, cómo se están formados los números, con decenas y con unidades, y eso, el andamiaje te va a ir acompañando la práctica que vas haciendo ahí en el consultorio, de los números hasta el 100 para que puedan ir entendiendo, que muchas veces pasa que escriben quizá los números al revés, que puedan ir entendiendo cómo se forman esos números, entonces que el 32 está el 3 adelante porque tiene que ver con las decenas, entonces el andamiaje lo hace muy visible. Chicas, yo les quería preguntar algo. Tengo un nieto de 11 años que no tiene dificultades, pero en estos momentos se está preparando para entrar a hacer un cambio e ir a una técnica. ¿Alguno de estos libros puede servirle a él para usarlo solo o necesita siempre la guía del adulto? A ver, voy a hablar, chicas, comenten conmigo a ver qué van opinando. Primero, obviamente, va a depender mucho de los contenidos que él tenga que preparar, ¿no? Yo creo que estos andamiajes tienen por ahí bastante de la teoría y son como, se llama mate trucos, lecto trucos, porque tiene esos truquitos que nos ayudan por ahí a esto que nombraba Mili, de reducir la dificultad y terminar de entender lo complejo de un tema, ¿no? Como que nunca va a suplir lo que es la teoría ni que lo explique un adulto y está lejísimos de ser eso, sino que de hecho nosotros siempre hacemos mucho énfasis en enseñar a los chicos cómo usar estos andamiajes. Porque obviamente muchas veces uno tiene el andamiaje enfrente y por ahí automáticamente tiende a entenderlo, ah, listo, esto me va a servir para esto, pero muchas otras veces no. Entonces son simplemente como o ayuda a memorias o estos truquitos que nos ayudan a lograr la tarea, pero no es algo que está enseñando teoría. Bien, gracias. Después alguien en el chat preguntaba por si hay conceptos para trabajar la división y sí, están los pasos que se necesitan para ir haciendo la división, como también la explicación del concepto de la división, que es repartir. Está también, hay como un andamiaje sobre los cálculos auxiliares que se pueden usar, que tal vez esos de los que se puede fotocopiar y tener al lado para ayudar al proceso mismo de la división, como también hay andamiajes sobre la resolución de situaciones problemáticas en donde aborda cuándo es una división y entonces identificar en contexto cuándo necesito usar una división. Eh, y hay otra consulta sobre si hay para grados más grandes. Sí, hay cuestiones, o sea, va desde el principio y desde las nociones básicas y vamos avanzando por ejemplo, en el matetruco se llega hasta lo que es múltiplo común menor, divisores, proporcionalidad directa e indirecta, análisis sintáctico, bueno, y en el lectotrucos también. Eh, Tal vez los grados más grandes de primaria y hasta ahí un poco llegamos, que tal vez pueden servirse para todos, pero arranca desde las nociones más básicas y sí van avanzando hacia cosas más complejas. Hola chicas, ¿cómo están? Mi Hola. nombre es Clara. Nosotras somos estudiantes de psicopedagogía y recién estamos arrancando con el tema. Yo además soy mamá y tengo esta consulta de decir hasta qué punto uno puede presentar estos andamiajes y en qué momento uno debe retirarlos para que él pueda automatizar estas funciones, él, ella o quien sea. Em, Bueno, un poco lo que habíamos nombrado es, la realidad es que cuando uno no necesita más el andamiaje, uno automáticamente tiende a no usarlo. O sea, un clásico incluso con los chicos es, no sé, la tabla pitagórica plastificada y ya se la plastificaste a principio de año y llega septiembre y la tabla pitagórica está hecha un bollo al final, abajo de todo en la mochila y es porque no la necesita más, no porque no hizo uso de ese andamiaje.
Es como muchas veces, no sé, cuando cocinamos, cuando tenemos una receta que cocinaste 3 veces el mismo budín de banana y por ahí la cuarta ya no fuiste a leer la receta porque te lo aprendiste de memoria. Como que muchas veces incluso el miedo suele ser como, eh, ay, estaré yo como dándole un andamiaje extra y no necesita y no le estoy dando autonomía y en realidad esa repetición, más con la población que trabajamos en psicopedagogía, es la repetición que necesitan con ese andamiaje enfrente para después no necesitarlo más y realmente termina siendo muy automático el no usarlo más. Perfecto. O De sea, hecho, ay, perdón, lo que vimos es que a medida que ya saben lo que están haciendo, les genera más esfuerzo ir al andamiaje que no usarlo. Entonces, una vez que ya que lo van aprendiendo, que saben los pasos, que se acuerdan cómo hacerlo porque lo practicaron, como dijo Delphi, lo dejan de usar, porque es más esfuerzo no ir a la otra hoja a agarrar, si ya lo sé hacer, no voy a tener que ir a buscar el andamiaje. Pero si me olvido de un paso o me confundo o me agarró ansiedad y me perdí y necesito tener ahí el apoyo, lo tengo. Entonces también esto de que auxilia la ansiedad y acompaña y sostiene. Y cuando no lo necesito, ya está, ya te puedo sacar esas rueditas de la bici. Claro, es como que lo entiendo perfectamente y siento que hay a una gran población de chicos que les puede ayudar y en un momento ellos mismos van a poder dejarlo, pero sí creo que hay también, pues, incluso por experiencia propia, niños que se apoyan en el material y tal vez es una forma de hacer un camino más fácil para no tener que pensar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ahí también entra muy en juego como el vínculo que uno tiene con el chico, ¿no? Como que por ahí muchas veces, y es súper lógico todo lo que es la ansiedad académica en relación a una dificultad de aprendizaje, porque constantemente nos estamos enfrentando con una dificultad y esa ansiedad va creciendo, pero a medida que uno va teniendo vínculo con el chico, también uno le puede ir planteando como, espera, escúchame, o sea, siempre, ¿no? Desde el cariño, ¿no? Para mí, hoy podemos intentar hacerlo con esto. Entonces, estamos viendo también, ¿vieron ese gráfico donde teníamos como la zona de pánico, la zona de desarrollo, la zona de confort? Y también es ir preguntándole mucho y genera este registro y esta metacognición de decir, ah, lo pude hacer solo, por ahí no fue entonces zona de pánico cuando no tuve. Pero también es mucho trabajo, ¿no? De la persona que acompaña de ir generando este registro ir trabajando todos nuestros objetivos, tanto los académicos como esta regulación emocional de, bueno, ¿por qué estoy tendiendo a usar el andamiaje? ¿Será que yo creo que no puedo? Y por ahí sí puedo, entonces nosotros como profesionales ir acompañándolos en esto, incluso no solo como profesionales, los maestros que están en la diaria y tienen el ojo entrenadísimo para eso también, y con el cariño también acompañarlos desde ese lado, como para mí hoy intentemos sin, y si no, sabe que lo podemos volver a usar. Mismo el andamiaje, ir modificándolo. Tal vez necesita el andamiaje, pero no todo el andamiaje. Así como con la tabla pitagórica, a veces lo necesito, pero la tabla del 2, la del 4 y la del 5 la tapamos y te dejo la del 7 y la del 8. Entonces ahí vamos acompañando el proceso de ir quitando el andamiaje y no usarlo para que se vayan dando cuenta de que no lo necesitan, pero no necesariamente es sacarlo y obligarlo, porque probablemente tal vez lo sepa, pero necesita todavía generar esa seguridad de yo lo tengo y entonces puedo ir resolviendo. Sí, Meli, perdón, Mili, perdón, algo para acotar rápido de esto. También no hay que sacar la mente y la idea de que el andamiaje en sí como soporte es andamiaje para los procesos más operativos, ¿no? Esto o sea, no estamos haciéndolo más fácil cuando usamos andamiajes, también tener eso en la cabeza, como eh, es para auxiliar la memoria de trabajo, para esto que decía Mili cuando presentó su diapositiva de si yo no sé lo que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, no voy a poder hacer sintácticamente, aunque tengan los pasos que me digan qué hacer primero, después y tercero y cuarto y quinto. Entonces, como no estamos tocando la complejidad, el nivel de abstracción ni la facilidad de la tarea, pero bueno, entiendo que muchas veces uno también ve que pueden, incluso sin ese soporte, y a eso iba tu pregunta. Entonces, bueno, ahí con lo que te responden las chicas, creo que es un trabajo muy artesanal. Perdón, Melissa, no sé qué querías decir. no, leerles a ustedes que había una pregunta sobre si la quieren contestar ustedes de la escritura, que es del lector Ah, truco.
Bien, sí. Hablaban de alumnos que por ahí les cuesta separar las palabras al escribir. Bueno, en el Lectotrucos aparece como la idea, ¿no? De que quizás está bueno para presentárselos a los alumnos cuando les cuesta esto de, bueno, alternativas, puedo usar un palito de helado, creo que es un recurso que uno suele tener a mano, bueno, mismo el dedo, ¿no? Siempre igualmente esta habilidad de la conciencia léxica es una habilidad que más allá del recurso y la estrategia compensatoria y la andamiaje que uno pueda usar, también se tiene que ir trabajando en paralelo, ¿no? Ya sea en la clínica o en espacios como de entrenamiento. Pero creo que son dos andamiajes, está cortito en el libro, pero está como recordatorio de, bueno, ¿qué puedo usar? Hago una pregunta respecto a las tablas. En el material, en el libro, ¿solamente el andamiaje es a través de la tabla pitagórica o se plantea también alguna otra forma? No, hay otro, están las tablas, está la tabla pitagórica, pero también hay andamiajes que ayudan a la comprensión del concepto de multiplicación en trucos para estudiar algunas tablas y en pensar en esto de cuántas veces es, en usar, por ejemplo, cuando no sé una tabla, el resultado de una multiplicación, uso una multiplicación que ya conozco para construir otra multiplicación. Hay distintas andamiajes que apuntan a entender la multiplicación en sí para lograr la automatización. Gracias. Bueno, hay gente que se sigue sumando, creo que porque hubo un malentendido que algunos pensaron que era a las 11 y no a las 10. Pero bueno, el taller se estuvo grabando y va a quedar subido, ahí puso Silvia en el canal de YouTube de Neuroeduca, así que sí, para Sí, los que se perdón, puntualmente a mí me pasó eso porque en el mail de ayer figuraba a las 11. ¿Se escuchó? Sí, Sí, perdón, debe Sí, haber sí, se habido una escuchó. confusión. Después salió otro mail, pero por eso lo grabamos también. Así que hoy mismo la subimos al canal de YouTube de Neuroeduca. Pedimos perdón a los que se están sumando ahora, pero en un rato ya la van a poder ver. Muchísimas gracias a todas por sumarse hoy, sábado a la mañana, a querer compartir con nosotras este momento. No sé si hay alguna pregunta más. Espero que les guste el material y que nos compartan fotos también usándolo, así podemos ir viendo cómo lo van haciendo, cómo lo van usando. Vamos compartiendo ideas entre todas. Bueno, gracias a todos por sus Sí. palabras. Si no hay más dudas, Melanie, no sé si querés cerrar vos. Sí, bueno, un poquito lo que había dicho antes, ¿no? Esto de agradecer a la gente que se conectó y a ustedes también que puedan acercar un poquito los inicios del material y bueno, que ojalá que esté en muchos consultorios y en muchas escuelas y que bueno, que sí que nos pueden consultar lo